Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Pati, Ernesto, a la distancia, Julián, Héctor, a quienes les mando un abrazo, a la familia, por estar aquí, que son pieza clave de este trabajo de investigación, todos. Gracias por venir, Marina. Y bueno, vamos a iniciar con este tema que se llama Hemos crecido con esas instituciones, el análisis de la política pública de atención y protección a periodistas. Para mí el gran logro es haber encontrado este título, porque refleja el final y toda esta trayectoria de investigación, pero también refleja en voz de mis actores esta dialéctica entre cómo ellos crecen con estas instituciones, pero estas instituciones se nutren de estos actores que participan en esto que se llama análisis de la política pública para la atención y protección de los periodistas. Entonces, si bien pareciera un final de película francesa, este es el final, pero fue todo un proceso y es por eso que voy con el punto de partida, que es el siguiente. Parto de una investigación con intereses personales y profesionales que se mezclan con una concepción de la realidad y no ser indiferente a la realidad que leía, que muchas veces en el estado de Veracruz se palpaba con el asesinato de periodistas, pero también con la desaparición de personas, ser parte también de una burocracia en ese momento enmarcada en el gobierno de Javier Duarte, y desde ahí empezar a concebir esta realidad. Siempre ese interés personal y profesional por hacer algo con lo que leía, no solamente era escribir para los periódicos nacionales y hablar bien del gobierno de Duarte, sino trataba de no normalizar algunos comentarios que escuchaba durante el trabajo sobre a ese periodista lo matan por tal o cual razón. Él se lo buscó y entonces en ese ánimo siempre busqué como un sueño, que debe mencionar un sueño, estudiar una maestría por el contexto donde vengo y que también es agradable decirlo porque esta dialéctica entre el tema de investigación, el título del tema de investigación y mi historia personal se fueron conjugando en cómo yo iba avanzando investigando, en cómo yo iba percibiendo y transformando ese conocimiento, que gran parte lo reconozco públicamente. Ernesto, Pati, Julián y Héctor fueron pieza clave para que se conjugara todo este conocimiento, pero no se trata de la concepción que yo tenga de la realidad, ¿no? Vienen nuevos conceptos, vienen nuevas estrategias, readaptar, redimensionar y adaptar el conocimiento también es un proceso complejo, sobre todo llegar a la maestría en antropología social. Después de estudiar una licenciatura en historia, en mi generación, he de decirles que fui el raro de la generación, el positivista, el que también poco a poco aprendió a aceptar el conocimiento antropológico, porque por eso lo decidí. Como bien me decía mi mamá, tú lo elegiste, ahora lo terminas. Y entonces estoy aquí también a partir de eso. Entonces, en este marco existen complejidades geográficas muy grandes. Voy entrando en el tema específico. Veracruz es, aparte de tener la forma de chorizo, es un espacio demasiado grande, ¿no? Marcado por regiones, marcado por distintas dinámicas periodísticas, así como culturales y sociales, que en mi caso fue uno de los temas más difíciles para redactar el conocimiento y mezclarlo ahí en esa historia de aprendizaje entre las interacciones entre burócratas y periodistas y todos los actores que están en juego en la política pública. Entonces, como más adelante lo voy a explicar, subsané estas deficiencias de tener el conocimiento más amplio, brincándome sí algunas cercas, no haciendo el caso de Ernesto, que también es parte de esta dinámica, pero que nos lleva a un buen puerto, porque si no, y también aceptando frenos de parte de él, ¿no? Entonces, otro tema muy grande que también tuve que redimensionar y adaptar fue la violencia contra periodistas, ¿no? Hubo fuertes discusiones sobre dejar el hilo conductor que fuera la violencia y redactarlo a una política pública, pero sin él,
como lo reflejo en el capítulo 2, que ustedes ya leyeron, que me gustaría más platicarles cómo se fue construyendo esta historia también, y llegando a unas conclusiones de cómo lo hice, porque este es el apartado, se me olvidó decirles, este es el apartado introductorio de la tesis, y por eso refiero en gran parte al texto a ella. Entonces, bueno, también concebir la violencia antes del sexenio de Javier Duarte y meterme como ratón de biblioteca a rastrear cómo se daba este asesinato en distintas regiones, ¿no? Por eso ya llego a la CEAP como tema de estudio, que es una institución clave para entender los procesos en que se relaciona la violencia, las políticas públicas y sobre todo algo que he de mencionar desde un principio, este proceso de democratización en América Latina, que es esta pugna por la transformación de esos elementos que tanto daño le han hecho a la sociedad, pero que también parten de una transición de los gobiernos, ¿no? Como más adelante lo vamos a ver. Y yo propongo entender esta investigación desde un corte cualitativo, tomando como punto de partida el método etnográfico, que no es todo lo que hice, porque en algunos comentarios de Héctor me decía, ¿no? No fue todo lo que hiciste, y está bien aceptar que no hice, que hice más, pero que mis conceptos en ese momento al escribir no los tenía tan redefinidos. Me gustaría haber llegado a la conclusión de darle un sentido conceptual a toda esta mezcla de métodos que utilicé para darle explicación al tema. Entonces, ¿qué es lo que utilicé? Principalmente 3 herramientas principales que yo considero que fueron las entrevistas semiestructuradas, un rastreo de actores en fuentes documentales y el inicio de nuevas relaciones con actores que me permitieran actuar en red por medio del muestreo Bola de Nieve. Ahí doy cuenta de cómo me relaciono también con un equipo de trabajo interdisciplinario en el que está Julián y también menciono públicamente a Guadalupe Achemar, de quien aprendí mucho en esa trayectoria y me fue enseñando cada vez más cómo era el mundo de los periodistas, porque ella estaba inserta en ese espacio. Entonces, bueno, estas dimensiones geográficas y el efecto en campo en mí, que debo decir que también pasé un mes a petición de Ernesto, ahí sentado en una silla, rastreando todo, juntando evidencia, y yo sí estaba ansioso por salir al campo, salir a eso que los antropólogos llaman trabajo de campo. Entonces, conscientemente fui redireccionando también los lugares donde iba a ir, porque si muchas veces este acceso que tuve fue gracias a la red que generé con estos profesionales del periodismo, junto con Julián, que es especialista en política pública y que también parto también de ahí de llegar a una reflexión de lo que nos sirvió este campo, porque como observan en el siguiente mapa, perdón, es que también estoy aquí en mi computadora, como observan en el siguiente mapa, el haber llegado a estas regiones implicó mucho esfuerzo físico, no tener un campo definido también para mí significó yo ser una unidad móvil y al mismo tiempo imaginarme cuántas, y también lo palpé en hacer una trayectoria con los burócratas de la CEAP, porque muchas veces uno de los cuestionamientos principales que se les hace a la CEAP es ¿por qué no defienden a los periodistas ipso facto, ¿no? Cuando están en riesgo? Pues bueno, ya vemos aquí la dimensión geográfica, llegar a Veracruz estando en Jalapa. Es por eso que yo en ese momento, en el punto 1, que no se alcanza a ver muy bien desde aquí, tomé como base de operaciones Jalapa para de ahí generar mi propia red, conocer las dinámicas de la CEAP desde sus dinámicas institucionales con estos documentos que ellos emiten. Pero bueno, en la tesis, como ustedes ya lo leyeron, se describen cómo fui incursionando en estas partes de campo, los resultados que fui obteniendo, pero a mí sí, en esta idea de resignificar el método etnográfico como el nuevo conocimiento, se me permitía amalgamar metodologías previas
pues considero también, y coincido firmemente con Malinowski, que el etnógrafo es a su tiempo su propio cronista e historiador. Tiene que salvar esta distancia a lo largo de los laboriosos años que distan entre el día que puso por primera vez en una playa indígena, entre el día que puso o que llegó por primera vez a una playa indígena e hizo la primera tentativa por entrar en contacto con los nativos. Distamos mucho del tiempo de Malinowski. Les vuelvo a repetir estas herramientas metodológicas de construir el dato, de rastrear por medio de la documentación oficial cómo funcionaba la CEA, me permitieron subsanar también esa parte que menciona Malinowski. Esos 10 años que yo menciono, que analizo, los fui amalgamando con estas técnicas, porque no solamente soy Antonio el historiador, soy Antonio que busca ser antropólogo, que le gusta la sociología, que también en ese sentido llega a ser lavaplatos para llegar en estos momentos y compartirles el conocimiento. Y eso es un verdadero halago, estar con ustedes compartiendo y trasladando el conocimiento que ustedes amablemente me regalaron. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las reflexiones tras el campo, este campo documental y este campo en las vivencias en estas 7 regiones, que tuve la fortuna de visitar Coatzacoalcos nuevamente, ver cómo el bulevar, el malecón, estaba vacío por los temas de violencia, platicar con el taxista, aunque no fui bien recibido por los burócratas de la CEAP, porque veían en mí un agente raro, como un antropólogo que así me catalogaban, busca analizar a la CEAP. Un espacio al que logré llegar fue a Tierra Blanca, gracias a la invitación que me hizo Julián y la doctora Guadalupe Achemar. En este curso que le ofrecimos a periodistas empíricos de la región y que lo repetimos en Poza Rica, y que también visité Córdoba, Orizaba y Huatusco. Y ahí viene algo muy importante que me gustaría aclarar. Estas incursiones de campo también reflejan ese valor documental, ese peso que le di a los documentos, ¿no? Cómo interactuaba la CEAP en estos espacios geográficos con marcadas tendencias, o donde hay más interacciones entre la política pública y los periodistas. Hay más atenciones en estos espacios porque también responde a una dinámica geográfica, que son uno de los puntos más conurbados de Veracruz, donde hay más habitantes. Por ende, también hay un crecimiento de medios de comunicación. Entonces, hay una excepción, como a toda regla, visité la Huasteca porque dije, algo debo de encontrar, ¿no? Y también lanzarse a esa lectura antropológica significa correr esos riesgos. Julián, me acompañó, nos acompañamos en ese momento, me dijo en un principio, esto no está funcionando, veo que no funciona para ti, ¿no? Pero bueno, las sorpresas del campo dictan otra cosa. Las entrevistas finales fueron todo un halago, que también desde ahí empecé a construir como esta narrativa, construir este espacio de una historia de crecimiento, ¿no? Porque los periodistas nos hablaban de cómo interaccionaban con la CEAP en 3 tiempos. Entonces llego a esta reflexión tras el campo, tras esta investigación documental, y pude interpretar que la CEAP es una institución que en su carácter de organismo público autónomo es capaz de generar nuevos mecanismos y protocolos de actuación que buscan garantizar la integridad de los periodistas, que se encuentran en riesgo de padecer algún tipo de violencia laboral, física, psicológica, social, cultural, simbólica y estructural. La comisión necesita vincularse con las otras instituciones del gobierno del Estado también y del gobierno federal para otorgarles seguridad, salud, procuración. Entonces ahí es en donde empiezo a ver cómo la CEAP es una plataforma y se necesita vincular, como yo también necesito vincularme para llegar al campo. Entonces, algo bien importante que aquí reflejo en... aquí estaba la otra, pero yo voy a estar más pendiente al control para que también allá a la distancia puedan vernos, es con qué lentes conceptuales plantear lo observado. Es algo bien importante y que aquí le voy a dar la mayor parte del crédito a Ernesto porque siempre dejó ahí
pistas en los textos porque yo lo elegí. Yo lo elegí y de alguna manera él también me pescó, porque si no también esta investigación no hubiera tomado otro cauce. Y entonces, desde ahí, con esas pistas, con esa pasión y algo que también encontré en la línea de investigación, en la que me tocó estar, pude percibir a la sociología política relacional y iba a dar una explicación. Si bien elegí en el método pasar por la etnografía, aquí sí decidí pasar por la sociología política relacional como eje articulador de mis conceptos con los que observo la realidad. ¿Por qué? Porque esta propuesta busca romper con las barreras al abordar las interacciones entre política y sociedad, tratándolas como dos entidades separadas. Es decir, la política pública se va conformando conforme acuerdos, cómo ganan agencia unos, otros la pierden, la recuperan. Hay una historia de tensiones también que en medida de lo posible logré plasmar en el capítulo 3, pero también busca romper con las barreras entre las disciplinas del conocimiento. Así como decía, me tocó, por esa pasión que le tengo a mi tema de investigación, me tocó hibridar conocimientos previos, me tocó hibridar mi posición como historiador, como etnógrafo, a lo mejor, si bien me va como maestro en antropología social. Y bueno, a partir de aquí, de esta eje articulado, propongo 5 conceptos claves para entender a la CEA y a la política pública, a la conformación que se da y cómo llegan a ser un espacio de constante interacción entre el Estado y la sociedad. Lo primero que advierto es que coincido en la institución como las formas comúnmente aceptadas de hacer las cosas, más que un conjunto de reglas, normas y procedimientos que restringen el comportamiento humano, y también prácticas concretas que involucran acciones para cambiar ideas, leyes, y también de esfuerzos para transformar recursos y relaciones organizacionales. Esto lo tomó de Abers y Gertz en 2017. Gracias, Héctor, por pasarme esa bella lectura. También considero que algo importante que da forma a la política pública de atención y protección a periodistas tiene que ver con los procesos decisionales, que fueron textos que fui revisando aquí en la maestría y que de aquí saqué ideas metodológicas como tener en claro los objetivos de los actores. Un ejemplo clave puede ser qué objetivos tenía Duarte para fomentar la creación de la CEA, como lo voy a explicar en el capítulo 2. Ahí voy adaptando todos estos lentes conceptuales con los que vi la realidad. El Estado, que también fue parte de esta idea de no reificar la idea del Estado, ¿no? De verlo de manera distinta con estas interacciones que todos hacemos cotidianamente. Entonces, por eso identifico al Estado por medio de estas interacciones cotidianas entre las burocracias y los ciudadanos, en este caso periodistas, que se suman los familiares de periodistas, como lo vamos a ver al final. La autoridad práctica, que también trata de vislumbrar la trayectoria de la CEA, porque son los actores no previstos quienes adquieren relevancia en las alternancias políticas en Veracruz, que también es otro tema discutido en la tesis y que traté de moldearlo como un cambio de partido también, porque muchas veces solamente se cambia de partido y no conseguimos de buena forma las alternancias políticas. Y también esta autoridad práctica, porque he de decirlo que los periodistas ganan mucha agencia actualmente. Y tiene que ver cuando actores específicos, individuos u organizaciones desarrollan capacidades y ganan reconocimiento dentro de un área de política dada, lo que les permite influir en el comportamiento de otros actores. Y así lo vamos a observar en el capítulo 3. Y por último, algo que también fue fascinante aprender fue este encaje institucional, que considero que son sedimentaciones de procesos e interacciones societales que ganan vida propia, mediante los cuales los actores sociales son en alguna manera exitosos en dominar de modo continuo la selectividad de las instituciones políticas a su favor,
ampliando su capacidad de agencia sobre ellas. Esto lo saco de Bursa Lavalle, que también fue muy bueno haberlo leído aquí en la maestría y que redimensionó toda la perspectiva que traía. Entonces, con estos lentes podemos observar el capítulo 3, pero también damos paso a un aparato contextual, como les decía, ¿no? Este aparato contextual es el capítulo 2 y aquí vamos a entrar, el capítulo 3. A ver, la introducción, el capítulo 1 es el que acabo, el teórico, y este va a ser el capítulo 2, que es un aparato contextual y los principales descubrimientos. Entonces, lo que yo propongo es hacer una línea de cómo se va dando la violencia en México, desde la formación de los clanes familiares en el tráfico de drogas y cómo estos van evolucionando en esta dinámica también entre las relaciones con el gobierno y cómo se va amplificando la violencia, ¿no? Que no depende exclusivamente de los clanes del narcotráfico o los cárteles, porque se involucran muchos factores, como lo observamos con la aparición de la generación de la red de macrocriminalidad, también un aporte sustancial de Ernesto, y que vemos aquí cómo existe en esta línea de tiempo una reconfiguración por medio de la guerra sucia y la reorganización de los cárteles de la droga. Algo bien importante de aquí es que también al leer textos de desaparición de personas, observamos que en estos momentos, en esta guerra sucia, también se presenta el fenómeno de la desaparición. Y veamos, lo que me interesaba en este apartado contextual es porque surgen las instituciones del momento dado, que también fueron discusiones amplias y que me permitieron redimensionar cómo surgen, ¿no? Hay regímenes, en este caso, en el caso de la CNDH en 1990, podemos ver que buscan legitimarse por medio de la formación de instituciones. El caso, como muchos autores reconocen, de la CNDH tiene que ver con el robo de la elección de 1988, otros tipos de factores como una presión internacional de instituciones internacionales para la procuración de derechos humanos, pero que yo me atrevo a formular una hipótesis en que las instituciones también surgen por un periodo de violencia, como lo vemos aquí, ¿no? En las alternancias políticas, que hay una reconfiguración del poder con la inserción del PAN en ciertos espacios y se generan estas disputas territoriales con violencia, inician las primeras muertes. Ahí confío firmemente en la propuesta de Elena Saura, que me guió mucho en que las violencias del presente tienen su origen en el pasado, y traté de rastrear, espero haberlo logrado, esa idea que me dio esta autora y que es orgullosamente sí esas. Entonces, bueno, vamos desde el plano nacional, porque también divido ese capítulo desde el plano nacional, con la declaración de la guerra con el narcotráfico, que muchos autores aquí su interpretación se basa en esto, ¿no? En la guerra con el narcotráfico que detona todo este sistema, este fenómeno de la violencia, pero yo creo, y también lo planteo como una hipótesis, es que aquí está toda la raíz, como lo vemos también en el plano estatal, de esta gestación de redes de macrocriminalidad en sus respectivas regiones, en sus respectivos estados, porque eso es lo bonito de esa metodología que nos permite imaginar cómo pasó en otros lugares, ¿no? Cómo se fue gestando y qué actores se van involucrando en esta gestación de redes de macrocriminalidad. Y bueno, entonces también paso a este proceso de legitimación de regímenes, en el caso de Felipe Calderón, que se le desató la guerra contra el narcotráfico y crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, que también se incluyen los periodistas, y que también inicia un proceso de la creación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel nacional, y ahí interacciona con las acciones de Javier Duarte en crear a la CEAT, ¿no? Porque por decreto la creación del mecanismo modificaba las leyes de los estados, que ese también es uno de los descubrimientos que hice, para que los estados
le pasaran información al gobierno federal en relación a los homicidios. Desde alguna también propongo como hipótesis que podemos ver desde ahí cómo se gesta un modelo apresurado de política pública para crear en Olla Express a la SEAP. Entonces, bueno, vamos pasando aquí específicamente a lo que considero también que crea el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, que es el asesinato de Regina Martínez en Veracruz, que ya no se habla de periodistas que manejaban la nota roja, ¿no? Sino de periodistas interesados en temas sociales, posicionados a nivel nacional por el medio donde trabajaba, que era Proceso, y que también agiliza las acciones del gobierno, ¿no? Creo que no quiero revictimizar a Regina, pero nos ha dejado un legado muy grande en ese sentido, porque resignificando su muerte podemos ver también como ciertos actores con su capacidad de permear en estos espacios gubernamentales pueden agilizarse la creación de instituciones. Entonces, aquí también lo más interesante es que se gesta en estos momentos un cambio político en Veracruz con la inserción de Miguel Ángel Yunes. Les digo, hablaba de transiciones, pero alguien me hizo decir, bueno, son cambios partidarios, entonces vamos a reconfigurar todo el sistema. Entonces, en este apartado contextual es donde hasta el final vemos cómo se van dando estos movimientos internos en los periodos administrativos de la SEAP, y que ya de ahí me da pie para hablar de la historia de la SEAP en 3 tiempos. No la SEAP vista como, sí como un proceso global, pero con sus debidas especificidades en el tiempo, en este lapso de tiempo en el que van interaccionando su actuar, cómo se va modificando la violencia, cómo se van modificando las acciones gubernamentales, y ahora sí, cuáles son los elementos o descubrimientos que destaco de este apartado. Que las violencias, como les decía, que me dio a Saola en este texto, es que las violencias de septiembre del 2006 fueron el resultado de un proceso de larga duración gestado desde el siglo XX durante la conformación y declive del Estado por revolucionario, enmarcado por esas viejas prácticas que también ahí se conjugan las redes de macrocriminalidad a nivel estatal y nacional, sobre el surgimiento de instituciones que hacen frente a la violencia, porque propongo que también desde ahí los gobiernos tratan de legitimar su gobierno con esta creación de instituciones, y se crean la CNDH, el mecanismo, la SEAP, pero bueno, esas son sus intenciones. No sabemos cómo van ganando agencia de tiempo estas instituciones. Entonces, también considero que Veracruz, como tuvo a bien Ana Laura Pérez Mendoza, que fue presidenta de la SEAP, que Veracruz es uno de los campos más peligrosos para ejercer el periodismo. Y si no alcanza a responder eso, también lo acepto, en estadísticas, en ver cómo fluctúa la población de Veracruz, pero de que aquí se dan otras dinámicas en conjunción con la red de criminalidad, y no porque más periodistas asesinen en Veracruz podemos decir que es una verdad absoluta, ¿no? Habría que llegar a un análisis más profundo, que también es uno de los pendientes que dejo para esta investigación. Y ahora sí pasamos a lo siguiente que les decía, ¿no? El capítulo 3, que son los hallazgos de la historia de la SEAP en 3 tiempos. Y bueno, el primero, que lleva como título Tiempos de Namiko Matsumoto, que es de 2012 a 2016, y que ahora en esta presentación con el análisis otra vez, o leyendo otra vez la tesis, yo puedo decir que no todas las historias tienen comienzos felices, porque mis actores también, debo reconocerlo, me fueron guiando en esa separación temporal de cómo entender a una institución, ¿no? Entonces, por eso digo que hay un diseño institucional alejado de la sociedad civil y centrado en acuerdos populares, que son
efectos de crear una institución en AliExpress, la injerencia de actores como Gina Domínguez o María Georgina Domínguez Corio, que en este análisis documental me llevaron a ver cómo todos reconocían que era la mano negra detrás de la CEAP por el poder político que ganó en el gobierno de Duarte y darle mucho apremio a la comunicación, que eso ya son otras cuestiones. Entonces, bueno, los periodistas no se sienten identificados también en este proceso, como me lo narra Juan Vadillo, me va diciendo que es una invención de Duarte, pero a él le interesa mucho que la CEAP ahora llegue a Guayacocotla, a la sierra de Guayacocotla, pero porque también se van generando estos procesos, como ahora los voy vislumbrando, los fui redactando también, en que estos procesos tienen que ver con los cambios políticos, ¿no? Con los cambios políticos en la forma en que unen la CEAP y cómo interaccionan ellos con la CEAP. Entonces, esta historia también, en esta primera fase existe una marcada tendencia en los periodistas a desdeñar a la institución porque siguen asesinando periodistas, ¿no? Y que igual responde a este contexto, a este apartado contextual, ¿no? Hay más elementos que una institución no puede poner freno, ¿no? Hay más factores que influyen en el asesinato de periodistas y que tienen que ver con la conjunción del crimen organizado, que tienen que ver con la conjunción entre crimen organizado, gobierno y otros grupos de poder en las distintas regiones de Veracruz. Entonces, también en esta parte de estos comienzos no felices, se genera un modelo en que se privilegia a los dueños y jefes de noticias que por ley son elegidos por el gobernador del estado, ¿no? Entonces, estas son, de alguna manera, en los procesos decisionales, cómo se van generando las reglas del juego, ¿no? Se van generando las reglas del juego para ir adaptando o jalando o juntando a estos adeptos al régimen. Entonces, eso lo vamos viendo posteriormente, pero también existen limitaciones estructurales en cuanto a presupuesto y vinculación exclusiva con el gobierno estatal y una clara tendencia a no tener contacto con el mecanismo, la CNDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Entonces, solamente es uso exclusivo de la información para el estado de Veracruz, las acciones para el estado de Veracruz, y hay una serie de críticas que después se van desatando, pero no todo es así, ¿no? Tiene el tiempo del vecino incómodo y la ruptura política. El tiempo del vecino incómodo tiene que ver con voy situando conforme a personajes como Namiko Matsumoto, pero que también de ellos nos hablan todos mis entrevistados, burócratas, periodistas, y así puedo decir que el tiempo del vecino incómodo fue el resultado de una entrevista que hice a Cecilia Sánchez, con quien a lo mejor hubiera trabajado, pero la corrieron antes del medio que pertenecía a Gina Domínguez. Entonces, eso también me dio la idea, ¿no? Porque ella me decía cómo le escondían documentos a un comisionado que sí fue elegido por los periodistas, ¿no? Cómo tenía que haber una secrecía en torno a Jorge Morales, porque Jorge Morales era quien publicaba y daba a conocer todas las acciones de la CEAP. Entonces, a partir de eso, esta historia va tomando otras dimensiones, ¿no? Y que se van aprovechando políticos del nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, de quién criticaba la CEAP, quién estaba en contra de ellos, ¿no? Como muchos periodistas que se fueron sumando a esta dinámica. Entonces, con él podemos ver cómo se gana autoridad práctica en el terreno, cómo podemos ver cómo hay una posición o llegan nuevos actores a criticar al gobierno y dicen, ¿me sirven? Bueno, les damos puestos, ¿no? Pero también hay trayectorias como la de Ana Laura, que se vincula desde una larga trayectoria en puestos con el PAN y que también responde a estas dialécticas entre qué persigues, ¿no? Y cómo lo persigues con fines políticos, ¿no? Todos los actores tienen fines políticos y aquí se empieza a ver cómo se va reestructurando desde el cambio de un organigrama en el entramado burocrático, ¿no? Llega Jorge Morales, que me gustaría
mencionar que es periodista y abogado, entonces resignifica las leyes y empieza a actuar como periodista, pero periodista también, un periodista que es impulsado por una serie de periodistas jalapeños, hay que decirlo, no todos veracruzanos, porque no se conocen todos en Veracruz, aunque muchas veces interactúan, impulsado por el grupo de periodistas de a pie. Entonces, él empieza a hacer un cambio en el organigrama, pero también aquí observo que en ese momento existe una burocracia ya no plebeya, sino cansada, porque entre el actuar, el querer hacer más, el impulso, hasta cuando lo entrevistaba sentía el ahínco con la pasión que le ponía a lo que hizo en la CEA, terminaron agotados, ¿no? Terminaron agotados, y sobre todo porque a esta administración de la CEA le toca interaccionar con otro cambio político, que es el gobierno de Cuitlahua García, con nuevas ideas sobre las relaciones prensa-poder. Y bueno, esto también es bien importante porque ya en los tiempos del periodista atendido y protegido y que llega a ser el secretario de la CEA, hay una hibridación de la burocracia. Paso este título exclusivamente a Israel Hernández Sosa, porque en una manifestación en Tenaris Tamsa le dan un balazo en el glúteo. Sus medios de comunicación se deslindan y es la CEAP quien interacciona, ¿no? Es la CEAP quien lo atiende, lo protege y también le da cobijo de trabajo, ¿no? En este intercambio de relaciones, en este intercambio de también por ser un periodista que se caracterizaba por apoyar la causa social. Entonces, en ese sentido, pues también vamos viendo cómo hay un cambio, ¿no? En esta política pública, los vínculos generados con la red, y a quien le debo el nombre de esta tesis en específico, a Shani Báez, empiezan a interaccionar. ¿Pero por qué interaccionan los familiares ahora de los periodistas asesinados, no? ¿Por qué ahora las instituciones dan un giro y ven en los familiares de periodistas asesinados una nueva forma de vincularse con Artículo 19, que en un momento quedó desaparecido, Reporteros sin Frontera, Propuesta Cívica, las embajadas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas? Yo creo que es la red de memoria y lucha de familiares asesinados y desaparecidos en Veracruz quien cataliza estas relaciones en el plano nacional e internacional. Es ahí donde se empieza a ver una historia de aprendizaje, una historia también que las instituciones crecen con la interacción de nuevos actores, que los actores hacen crecer a las instituciones, y me gustaría hacer un intercambio recíproco con lo que me dijo Shani Báez, que me gustaría que lo supiera. Bueno, tú que estudias instituciones, y así en ese tono, las instituciones no existían hace 11 años, hace 10 años que se hizo la denuncia cuando fallece mi papá, se hace directo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y Delitos Electorales. Eran quienes trataban esos delitos. La CEAP no nació después de que mataran a mi papá, nació después de que mataran a mi papá, después de que se dieran cuenta de que no podían defenderlos. Algunos organismos nacieron con la muerte de periodistas y han crecido con nosotros, como nosotros hemos crecido con esas instituciones. Tanto ellos como nosotros nos necesitamos. Ellos necesitan apoyarnos, y a muchas organizaciones no les quedó, y a muchas organizaciones les quedó como guante el que nosotros decidiéramos unirnos. Entonces, desde ahí, desde esa entrevista que también se dio en condiciones muy particulares, porque la red salió huyendo porque nos estaban vigilando desde el gobierno del Estado, resignificó esta tesis, resignificó también mi propio aprendizaje, el ver de quién aprendía y cómo aprendía, el valorarlos como institución. Y no quiero decir esto antes de que termine mi tiempo, es que también por tratar con personas como ustedes todos, me enraizo con mi institución. Y me es muy difícil dejarla, incluso
me tarda mucho tiempo para irme, como en este caso que soy el último de la generación y que en un principio me gustaba entregar todo a tiempo y ser el más cumplido también. Reflexioné en eso y me quise quedar más tiempo, entonces. Pero bueno, vamos a las conclusiones, que se me está acabando el tiempo y bueno, ya nada más les quito 2 minutos. Vemos cómo en esta historia de aprendizaje de instituciones, la SEAP todavía nos ha quitado ese estigma, ¿no? Ese estigma otorgado por los periodistas, pero también porque no ha interaccionado con esas leyes y ha tratado de cambiar sus protocolos de actuación, ser más eficiente en la búsqueda de proteger de mejor manera a los periodistas. En ese sentido, también considero que la SEAP también nos muestra esa historia de aprendizaje, de reconocer procesos más amplios, que de alguna manera trate de enmarcarlo en el apartado contextual y en la introducción, que también si la someto a un análisis más riguroso con el método, que también debo de aceptarlo, puedo alcanzar otras perspectivas. Y ahí viene lo fuerte, porque la historia de aprendizaje no está exenta de disputas, conflicto y tensiones constantes, ya que la violencia contra los periodistas no ha cesado. Es donde considero que el Estado se convierte en una arena de disputa, porque podemos palpar que quedan aprendizajes pendientes para la SEAP y para esta investigación. Porque también debo de decirles que hay aprendizajes no resueltos. Tuve que eliminar un capítulo 4. Ese capítulo 4 lo adapté en las conclusiones. Ese capítulo 4 lo asumí también quitarlo para llegar a un consenso, porque como bien lo dice Kuhn, las revoluciones no se logran sin consenso, y también es un respeto por la institución, por ustedes, porque no logré ese consenso, no logré aprender todo, ¿no? Y es algo bien difícil, porque también pasé tiempos oscuros, y ahí sí tuve que empezar a hacer lavaplatos. Creo que el capítulo 4 también significó para mí poner como todo el aprendizaje que me habían dicho en reuniones previas, lo dejé con mucho dolor, pero también asumiendo una posición democrática. Es decir, si no llegamos a ese consenso, no es que no lo esté logrando, es que también me están dando pistas para dar los siguientes pasos. Y les decía en ese ánimo que también se me ha roto el ego, porque también puedo ser lavaplatos, pero el ego se rompe. Hay pugnas por las que también estoy indecidas. Quiero ser más democrático y también verme como un agente de cambio, porque también lo he logrado en ese café donde empecé como lavaplatos, ahora ser cajero, que me molesta mucho contar el dinero y más que no sea mío. Con mis compañeros, con estas nuevas generaciones, siempre he tenido ese compromiso, porque también he sido maestro, ¿no? Me comprometo con mis alumnos de enseñarles lo que yo considero mejor, ¿no? Generar con ellos también instituciones, y si son democráticas, que mejor. Y esto no lo hubiera aprendido si no estuvieran ustedes, ¿no? También dejo este capítulo como una posible nueva ruta para consumar mis sueños, porque tengo anhelos, ¿no? Y en esos anhelos se ve reflejada seguir aprendiendo, seguir creciendo con instituciones como crecí con el CIESAS, y también yo dejando un poco, sembrando esas semillas que me gustan en el camino, que lo aprendí de mi padre a ser un campesino. Y si a veces soy amoroso también, se lo debo a esa semilla. Y así concluyo este tema de investigación. Les paso la bolita, aquí estoy, para lo que me quieran preguntar.